me enfermé el día de ayer y les quiero compartir esta música que es el tema de la película de la Guerra de las Galaxias, porque es el tema que se me ocurrió, que me recuerda cómo cuando Darth Vader quiere dar un castigo a los rebeldes de la Guerra de las Galaxias, destruye el planeta de Aldebarán. Y esa es la imagen que yo tengo al ver pueblo, acarreados, indios, nacos, feos, hipsters, juniors, wannabe, Televisa, las pantallas se llenaron de, igual las redes sociales, de imágenes donde se le muestra una admiración apoteósica a Peña Nieto, y eso es tanto como la muerte de la gente de Aldebarán, están muertos, ¿sí? Y yo al ver eso me entró un resfriado en Temazcaltepec y me puse tan malo que el día de ayer tuve que pedirle a mis hijas que fueran por mí a rescatarme, porque pensé que me iba a morir. Y no lo digo de broma, ¿sí? Bueno, no me siento muy bien. Tenía un tema que me voy a concentrar en él, porque este viernes es un aniversario más del terremoto que en 1985 acabó con la Ciudad de México. Y yo quiero hacer un pequeño recuento para ustedes de las... ya quítale, Cris. De las de escenas que son parte de mi vida y que hay que recuperar para poder entender aquí lo que pasa, aquí y ahora. Cuando era un niño muy pequeño, me acuerdo que llegaba mi abuelito, me tomaba de la mano y me decía que lo acompañara porque estaban construyendo el canal del desagüe que comunicaba la entonces Avenida Eduardo Molina con lo que iba a ser la Candelaria de los Patos y después la Avenida Zaragoza. Durante muchísimos años, a un lado de San Lázaro, estuvo un patio que contenía ahí los aviones del Escuadrón 201 que pelearon por México durante la Segunda Guerra Mundial. Ahí los podíamos ver. Soy de un tiempo donde hace 50 años se inauguró el Museo de Antropología, y lo primero que hizo mi papá cuando se inauguró fue llevarme. Estoy hablando de que yo tenía 8 años, y desde entonces el museo ha sido un lugar maravilloso. Lo conozco, he entrado cientos de veces. Me gustaba mucho al principio, ahora ya no lo tiene. En la parte que está de la cafetería había máquinas norteamericanas, de estas que despachaban lonches, sándwiches, pizzas. Era la modernidad entonces, ¿sí? Esta avenida de Zaragoza abrió entonces el camino hacia Puebla, y también abrió una ruta para llegar al aeropuerto de una manera más rápida. Pero entonces el aeropuerto era un lugar a donde llegábamos, nos despedíamos de las personas que iban a viajar, de mano, porque pasaban en un pasillito, se subían y en la ventanita les decíamos adiós, 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 y así era la cercanía de los aviones y de los pasajeros y de los familiares que íbamos a despedir a los pasajeros. Luego, durante mucho tiempo, fuimos en familia a el Cerro del Peñón. Se podía subir, se permitía subir, y desde lo alto del Cerro del Peñón se veían cómo aterrizaban y despegaban los aviones. Eso lo hice muchos años, muchos años. Hoy está prohibido, ya no lo dejan, ya hay un terror manifiesto como el que se presentó el día de ayer en esta ceremonia patética del grito de independencia en el Zócalo, donde nuevo cuerpo militar, la Guardia, no sé qué, se puso a revisar a niñas de 2, 3 años entre los pañales, ¿sí? Entonces el terror que tiene la gente de Peña Nieto es manifiesto. Por cierto, quiero hacer tres correcciones. Hace una semana me equivoqué y se me fue. Son 100 senadores los que hay en Estados Unidos, 2 por cada estado, son 100 estados.
Y la otra es la de que hace unas semanas también, cuando hablaba de que hubo un evento y que habían invitado la gente joven aquí del PRI a mis hijas, dejé sobre malentendido, por supuesto que no fueron, ¿sí? Se rieron de esa invitación, ¿verdad? Porque habla de la sinvergüenza de estos cuates, ¿sí? Bueno, luego también me tocó ver la construcción del Estadio Azteca en los rumbos de 1966 fue cuando se construyó, y el metro quizás fue la obra más importante, porque el metro, me acuerdo muy bien cómo estaba destruida la ciudad desde Chapultepec, pasaba por Zaragoza. La secundaria en la que yo hice mis estudios estaba en la esquina de 5 de febrero e Izazaga, y ahí entonces pasaba el metro. Yo empecé a estudiar la secundaria en 1969, el metro se estrenó en 1968, y lo primero que me hizo mi papá cuando me dijo ya vas a la secundaria, me dio una tira de boletos para que los utilizara y me transportara yo en el metro, ¿sí? Desde entonces las terminales eran limpias, estaban vacías, estaban brillantes, ¿sí? Me tocó ver las obras de las Olimpiadas, la ruta de los Juegos Olímpicos, el velódromo, el Palacio de los Deportes, la alberca olímpica, el Palacio de Esgrima. Después vino en 1969 el inicio del metro, hasta que entró a desgobernar, a malgobernar, a hacerse del control en la Ciudad de México, Carlos Jan González. Carlos Jan González es el ídolo aquí en esos terruños, ¿verdad? Y hay defensores de todos colores, y yo me pregunto qué es peor, si la corrupción que, por ejemplo, en ese entonces tenía el Negro Durazo, que era traficante, que vendía autos robados, o la corrupción política que impuso Carlos Jan González. Carlos Jan González, desde que fue gobernador, se dedicó a desecar los terrenos del lago de Texcoco. Esto ya tiene muchos años. El proyecto que tiene ahorita el Peña Nieto es un proyecto que viene desde 1970-75. El que lo impulsó fue Carlos Jan González como gobernador primero, después como regente. Destrozó la Ciudad de México, le trazó ejes viales y se acabó los árboles, las camellones. Leía una narración de un autor, es homosexual, digo, sin entrar a prejuzgar, pero para que, se llama Carlos Coccioli. Entonces Carlos Coccioli criticaba a Carlos Jan González, y luego escribe una nota donde habla de que a él le dio un problema de cáncer, y le habló a Carlos Jan, y Carlos Jan lo llevó a Estados Unidos, y en Estados Unidos lo aliviaron, y ahora le besa las patas a Es una de las muchas historias de muchos que, como Carlos Coccioli, vieron en Carlos Jan González a un protector, pero que no se contuvo para partir la ciudad y hacerla un gran estacionamiento. Ya entonces estaba metido en la industria automotriz, ¿sí? Carlos Jan González fue regente de 1976 a 1982, y 3 años después, en 1985, hace 19 años, un terremoto destrozó la Ciudad de México y cambió la vida de muchos que, como yo, venimos a vivir al sur de la Ciudad de México.